Capítulo 1. Introducción a la visión. Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes este día. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más delante de su presencia, exponiéndonos ante su palabra. Somos los pastores Pedro y Yolanda Montoya. Para aquellos que se nos están uniendo en esta serie de transmisiones, para comenzar el estudio del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis consta de 22 capítulos y vamos a estar siguiendo los 22 capítulos tal y como son presentados. Vamos a estudiar en cada lección semanal, vamos a estar estudiando un capítulo por vez. Y la razón del por qué vamos a hacerlo de esta manera es porque todos los capítulos tienen un contenido muy extenso y para muchos de los lectores es un contenido nuevo, aunque es parte del Nuevo Testamento, pero muy pocas personas conocen acerca del contenido del libro de Apocalipsis. Así es que usted lo va a ver en esta misma enseñanza. Por eso es importante que nosotros le dediquemos tiempo a cada uno de los capítulos para que podamos entenderlo. No nos interesa avanzar, lo que queremos es establecer entendimiento acerca de la enseñanza, y esto es bien importante. No se trata de establecer un estudio y acabar lo más pronto posible. Si no se establece el entendimiento, realmente no estamos alcanzando mayor objetivo en esta enseñanza. Así que el propósito es entender lo que este libro nos está presentando, porque es un libro contemporáneo. Todo lo que se presenta tiene que ver para nuestro tiempo, para los tiempos que ya hemos entrado. Por eso es bien importante que nosotros le dediquemos tiempo. Quiero hacer algunas recomendaciones antes de comenzar. Para poder entender el contenido de este libro, es importante que usted tenga su Biblia abierta. Si tiene una libreta para anotar, mucho mejor, pero lo principal es que usted tenga su Biblia abierta. Yo en lo particular estoy usando la versión 1909, la versión antigua. Mi esposa tiene la versión del 1960. En ocasiones vamos a estar usando ambas versiones. Usted puede tener la versión que usted entienda que le conviene a usted, pero para que sepa las versiones que nosotros vamos a estar utilizando. Repito, es importante que usted tenga su Biblia abierta, porque no va a haber entendimiento si usted no está siguiendo la lectura que el libro, que cada capítulo está presentando. Esto no es solamente para estar observando, esto es para involucrarse en la lectura. Hay mucha enseñanza y hay mucho contenido, y de otra manera realmente no se puede entender. Así es que esa recomendación principalmente para que podamos sacarle el mejor provecho a esta serie de enseñanzas. Justamente después de terminar la transmisión, nos vamos a estar conectando por la aplicación Microsoft Teams. En la descripción de este video está la dirección. Aquellos que tengan interés de hacer preguntas pueden unírsenos al tiempo de preguntas y respuestas que van a hacer inmediatamente tan pronto terminemos la transmisión. Bien, así es que estamos comenzando un nuevo tiempo. Es un tiempo de capacitación,
un tiempo de ministración, un tiempo de exposición ante la palabra. Todo lo que vamos a estar estudiando va a sacar a la luz muchas cosas que en nosotros no son convenientes que estén. Así es que vamos a invocar el nombre del Señor en este momento para entregar no solamente esta reunión, sino esta serie de enseñanzas que estamos comenzando precisamente el día de hoy. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en la tierra, que estás en todo lugar, que habitas por medio de la fe en cada uno de nuestros corazones, invocamos tu nombre, mi Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. Es un tiempo de revelación, es un tiempo de instrucción, es un tiempo de capacitación, es un tiempo de liberación. Padre, entregamos de igual manera cada una de nuestras vidas. No nos acercamos, Señor, tan solamente por la curiosidad de saber qué es lo que significa el libro de Apocalipsis. Nos estamos acercando, Señor, con la conciencia de que tú nos estás trayendo revelación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Padre, en esta hora, cada una de nuestras vidas están delante de tu presencia y tú formas nuestras vidas conforme a la manifestación de tu Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Bien, comenzamos entonces y la enseñanza de hoy tiene que ver con el capítulo 1. El capítulo 1 es la introducción a la visión. El libro de Apocalipsis es una visión. El apóstol Juan tuvo esta visión cuando él estaba recluido en la isla de Patmos. Así es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, esto es una visión. Así que el capítulo 1 nos representa a cada uno de nosotros la introducción a la visión. Y como tal, nos va a presentar una serie de definiciones, una serie de conceptos, una serie de términos que nosotros necesitamos tener, necesitamos conocer para poder entender a cabalidad el libro de Apocalipsis. Todas esas definiciones, todos esos términos se encuentran precisamente aquí en el capítulo 1. Así que comenzamos, vamos a estar presentando 6 puntos en esta enseñanza. El primer punto es ¿qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis es una palabra griega. Es una palabra griega que no fue traducida. Es una palabra griega que fue transliterada, como hay otras en el Nuevo Testamento que los traductores no quisieron, al menos en el español, repito, al menos en nuestro idioma, no la quisieron traducir, sino que la dejaron tal y como se escribía. Así que Apocalipsis es una palabra griega que fue transliterada y significa revelación. Repito, la palabra Apocalipsis significa revelación. Muchas personas creen que la palabra Apocalipsis es de uso exclusivo para el libro que estamos estudiando, para el libro de Apocalipsis, que solamente aplica para el libro de Apocalipsis. Quiero decirle, la palabra Apocalipsis se usó 18 veces en el Nuevo Testamento. Está presente en el Nuevo Testamento, solamente que ha sido traducida con una acepción diferente. Y le voy a dar los textos. En Lucas capítulo 2, versículo 32, fue traducida por la palabra luz. En Romanos capítulo 2, versículo 5 fue traducida como manifestación. En Romanos también, en el capítulo 8, en el versículo 19, de igual manera fue traducida como manifestación. Observe, ya llevamos 3 textos y en los 3 textos fue traducida de una forma diferente, aparece de una forma diferente. En Romanos capítulo 16, verso 25 aparece como revelación. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7 como manifestación.
Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6, fue traducida como revelación, siempre en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, de igual manera como revelación. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1, también de igual manera revelación, y de igual forma en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, aparece en esta ocasión como plural, revelaciones. En Gálatas capítulo 1, versículo 12, de nuevo aparece como revelación. De igual forma en Gálatas capítulo 2, versículo 2, aparece también como revelación, y de igual manera en Efesios capítulo 1, versículo 17. Sigo leyendo en Efesios capítulo 3, versículo 3, aparece también como revelación. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, en esta ocasión se traduce como en plural, se manifestará. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, también aparece como manifestado, un participio. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, también manifestado. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13, como revelación. Y allí llegamos entonces a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que es traducido como revelación. Entonces, la palabra Apocalipsis aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, por supuesto, en los manuscritos originales, en los textos originales aparece la palabra Apocalipsis, solamente que, repito, y esto es bien importante, porque muchas veces hay personas que creen que Apocalipsis tiene que ver solamente con un libro. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, que significa manifestación, que significa luz, como fue traducido en Lucas, que ha sido traducido inclusive, dependiendo de la conjugación, ha sido traducido como se manifestará. Y esto es bien importante entonces para que nosotros podamos ver que la palabra era de uso constante en el tiempo en el que el libro fue escrito. Era de uso constante. Cuando se hablaba entonces de Apocalipsis, no se está refiriendo, y esto es lo que yo quiero establecer, no se está refiriendo como eventos o sucesos que se van a suceder escatológicamente, porque esa es la idea que muchas personas tienen. Cuando hablamos de Apocalipsis es algo que se va a dar. No, en el Nuevo Testamento tiene que ver con algo que se ha dado, algo que se ha revelado, algo que se ha manifestado. Y esto es importante entonces para que nosotros podamos ver que el libro de Apocalipsis forma parte de la revelación de Dios a su pueblo. Forma parte de lo que Dios le ha entregado a su pueblo para que camine por ello. Por eso, en muchas de nuestras enseñanzas, aquellos que han participado en nuestras enseñanzas en tiempos anteriores, habrán notado el énfasis que nosotros hacemos acerca de caminar de acuerdo a la revelación, porque es lo que el Señor ha entregado para que su pueblo camine por ello. El segundo punto que necesito establecer para que podamos entrar a estudiar propiamente el libro de Apocalipsis es: el libro de Apocalipsis es una profecía. Repito, el libro de Apocalipsis es una profecía que está presentada en secuencias y de forma cronológica. Entiende ahora por qué es que vamos a estudiar el libro siguiendo capítulo por capítulo, porque es una profecía que se presenta en secuencias como si fueran escenas, pero cada una de las escenas están presentadas de forma cronológica, una tras la otra. Así es que no podemos nosotros saltarnos hasta el capítulo, por ejemplo, 13, si antes no hemos estudiado los primeros 12 capítulos. El sentido que le vamos a encontrar al capítulo 13
no va a tener el suficiente entendimiento precisamente porque no hemos estudiado qué fue lo que sucedió en los primeros 12 capítulos. Es una profecía y quiero que usted tenga estos datos. En el capítulo 1, versículo 13 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahí está claro, las palabras de esta profecía. En el capítulo 11, en el versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Capítulo 19, versículo 10, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo haga, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es importante para poder estudiar el libro de Apocalipsis que nosotros entremos con el espíritu correcto. ¿Cuál es el espíritu correcto para poder estudiar el libro de Apocalipsis? Es, como dice en el capítulo 19, versículo 10, el espíritu de la profecía. Hay personas que cuando escuchan hablar del libro de Apocalipsis, inmediatamente en lo que piensan son en símbolos. De hecho, hay muchas personas que definen el libro de Apocalipsis como un libro de simbología. Y eso es un concepto errado. Si usted tiene esa definición, se ha forjado esa definición, este es el momento para desecharlo, porque no es un libro de simbología. ¿Por qué razón no podemos aceptar esa definición? Porque precisamente si estamos diciendo que es un libro de simbología, estamos diciendo que cada quien, si tiene una definición de un símbolo, la puede interpretar. Y eso no es así. Para poder interpretar el libro de Apocalipsis es necesario que sigamos el espíritu de la profecía, porque el libro es una profecía. Sigo leyendo en el capítulo 22, versículo 7, dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro. Estoy tomando tiempo para citar todos estos textos porque quiero dejar constancia y hacer el énfasis necesario para que se entienda que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. No es un libro de simbología, no es un libro de símbolos, no es un libro de eventos catastróficos, porque déjeme decirle, como tal, por ser un libro de profecías, es el tiempo de la sobrenaturalidad de Dios en medio de su pueblo. Es el tiempo más glorioso que Dios trae para esta generación. En el capítulo 22, versículo 18, aparece nuevamente: yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Y voy a terminar este texto porque es importante. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y en el versículo 19, si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que el segundo punto que es importante que lo destaquemos es: el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Está presentado en secuencias, hay varias secuencias. Lo vamos a ver cuando entremos propiamente al estudio de cada uno de los capítulos. Hay varias secuencias. El apóstol Juan escribe: después de esta cosa vi, miré, dice, y presenta una secuencia justamente a continuación de la siguiente. Es un libro de profecía, no se puede entender de otra manera si no es por el espíritu de la profecía. Esto es bien importante. Si alguno quiere entrar con códigos ya preestablecidos, realmente lo que va a hacer es una herejía.
Repito, esto es bien importante. Una persona que tenga o que crea tener la interpretación, pero es por códigos, realmente lo que va a formar es una herejía. De hecho, hay personas que han formado herejías. Hoy en día hay muchas interpretaciones que se están presentando con respecto al libro de Apocalipsis, pero son una herejía completamente. ¿Por qué? Porque no están siguiendo el espíritu de la profecía. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía y tiene que entenderse, estudiarse y entenderse por el espíritu de la profecía. No hay otra forma, porque de lo contrario, repito, lo que vamos a formar es una herejía y no hemos sido llamados para eso, porque el libro nos ha sido entregado precisamente para que cada uno de los hombres y mujeres que forman parte del cuerpo del Señor puedan caminar conforme a esta revelación. Con respecto a esto mismo, quiero añadir, y es el hecho de que muchas personas tienen un concepto comercial o un concepto publicitario de lo que es Apocalipsis. Hay tantas definiciones que se han introducido dentro de la iglesia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con concepto comercial o con concepto publicitario? Pues precisamente lo que Hollywood, por ejemplo, le ha introducido, le ha inyectado a la palabra como tal. Muchas personas cuando escuchan Apocalipsis, en lo primero que piensan es en catástrofes, en desgracias, en desastres, en cismas. En eso es en lo único que piensan. Y el libro de Apocalipsis no nos está presentando esto. El último punto que vamos a estudiar tiene que ver con que nosotros podamos entender que el libro de Apocalipsis es un libro que el Señor nos ha entregado para que precisamente podamos caminar conforme a la revelación de Dios. Hay mucho pueblo, y yo me atrevería a decir que más del 90% del pueblo de Dios que no está caminando en revelación. Oiga bien esto, y esto es sumamente importante. Hay mucho pueblo que no está caminando por revelación. Hay pueblo que está caminando por conocimiento, pero el conocimiento que tienen es un conocimiento religioso, es un conocimiento filosófico en muchos casos. No es una revelación. Dios nos está llamando para que cada uno de nosotros caminemos por revelación, seamos capaces de poder caminar por revelación. Y eso es precisamente el libro de Apocalipsis. Es un libro de revelación para que su pueblo aprenda a caminar conforme a la voluntad de Dios. Este libro es el tiempo más glorioso que Dios tiene para su pueblo en estos últimos tiempos. El tercer punto que quiero presentar es que el libro de Apocalipsis originalmente fue enviado a 7 iglesias. Oiga bien, el libro de Apocalipsis, los destinatarios del libro de Apocalipsis fueron 7 iglesias, que son las que se presentan en el capítulo 2 y en el capítulo 3. El libro no fue escrito como una epístola, por ejemplo, a los creyentes de Roma, o a los creyentes de Éfeso, o a los creyentes de Tesalonicenses, como el caso del apóstol Pablo, u otros, como el caso del apóstol Pedro. Fue escrito y dirigido para 7 iglesias, que son las que se mencionan en el capítulo 2, en el capítulo 3. ¿Por qué 7 iglesias? En su debido momento lo vamos a establecer, pero hay 2 razones del por qué fue establecido para 7 iglesias, fue escrito para 7 iglesias. La primera razón es porque cuando el apóstol Juan escribe este libro, estamos aproximadamente entre el año 90 y 100 después de esta era en la que nosotros estamos viviendo, entre el año 90 y 100. ¿Qué significa eso?
que ya Jerusalén había sido destruida. Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 de nuestra era, es decir, habían transcurrido aproximadamente 20, quizás un poquito más, de años después de la destrucción de Jerusalén. Los judíos habían sido expulsados, no se les permitió vivir en Jerusalén, fueron expulsados, otros fueron llevados cautivos hasta Roma. La mayoría de ellos se estableció en la región del Asia, que en aquel entonces era una provincia. Hoy en día Asia Menor es lo que se constituye como Turquía o conocemos como Turquía. Pero en aquel entonces Asia, la provincia de Asia, era una región y es exactamente donde estaban situadas las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2, en el capítulo 3. ¿Por qué lo digo? Lo podemos ver en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesús el Cristo, a los extranjeros esparcidos, y observe, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Allí se están mencionando, estas regiones están en lo que hoy es Turquía, que es precisamente donde se encontraban las 7 iglesias. Así es que, ¿por qué razón el apóstol dirige su libro a 7 iglesias? Porque en esas 7 iglesias se encontraba el mayor número de creyentes que habían sido expulsados desde Jerusalén. Era para los efectos, si lo quisiéramos ver de esta manera, para los efectos era la capital geográfica del pueblo creyente de aquel entonces. Era el sitio donde más se habían ubicado los creyentes en aquel entonces. No había, los que habían llegado hasta Roma era precisamente porque habían sido llevados como esclavos, pero la gran mayoría se encontraba en esa región que es conocida como Asia, la provincia de Asia. La segunda razón, y esta razón tiene que ver con nosotros, la segunda razón del por qué el apóstol escribe solamente a 7 iglesias, los destinatarios fueron 7 iglesias, es porque las 7 iglesias del Asia representan a todas las iglesias del mundo entero. Y déjeme repetir esto. En las 7 iglesias que se mencionan en capítulo 2, capítulo 3, están clasificadas todas las iglesias habidas y por haber del mundo entero. No hay necesidad de ir, por ejemplo, a un país de Asia y hacer un estudio como para clasificarlas, porque cualquier iglesia coincide, encaja perfectamente en un modelo de las iglesias del Asia que están en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Esto tiene que ver con nosotros. En las 7 iglesias se pueden clasificar todas las iglesias del mundo, habidas y por haber. Encajan perfectamente, y eso lo vamos a estar estudiando ya a partir de la próxima enseñanza. La próxima semana nos vamos a entrar propiamente ya a las 7 iglesias, capítulo 2, capítulo 3. Bien, entonces, en cuanto al tercer punto, el libro de Apocalipsis fue un libro escrito particularmente para 7 iglesias. Nosotros encajamos dentro de esas 7 iglesias, así que por lo tanto cuando leemos el libro de Apocalipsis tiene referencia para cada uno de nosotros. Bien, el próximo punto que quiero que estudiemos, vamos a leer el versículo 10. Voy al capítulo 1 y leo en el versículo 10. Yo fui
en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor no significa el día domingo, por el hecho de que los creyentes actuales, los creyentes contemporáneos, han definido el día domingo como el día para reunirse. Muchos tienen la idea de que el día del Señor es el día domingo, y eso bíblicamente, según las Escrituras, no es así, y se lo voy a presentar en las mismas Escrituras. El día del Señor es el día de su juicio, el día del juicio, o el día de su venida. Y le voy a presentar varios textos. Sofonías capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Aquí está, el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio prevenido a sus convidados. Es un día de juicio, es un día de visitación, ambos términos, visitación y juicio, todo dependiendo en la posición en que cada quien se encuentre. Visitación para uno, pero juicio para otros. Pero el día del Señor, al cual el apóstol Juan se refiere en el capítulo 1, en el versículo 10, no es el día domingo. Yo he escuchado y tomo el tiempo precisamente para establecer enseñanza. No es el día domingo. Hay personas que tienen esa idea, y por eso es importante que nosotros establezcamos la interpretación, o el entendimiento, mejor dicho, el entendimiento correcto. Vamos a ver otros textos. Joel capítulo 2, versículo 11 dice: y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Ahí está de nuevo, el día de Jehová, grande y terrible. Pero repito, y este es el énfasis que es importante establecer, es día de juicio, pero es día de visitación a la misma vez, juicio y visitación. ¿Y cómo es posible? Todo depende en qué posición se encuentre cada quien. Juicio y visitación. Ahora, quiero hacer la salvedad, no estamos hablando de ira. No vayamos a entender por juicio ira, porque no es lo mismo. El tiempo de ira es diferente, es aparte. El tiempo de juicio es tiempo de visitación, y todo para alinear a su pueblo particularmente. El día de juicio es para su pueblo. El día de visitación es para su pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo se quita la mancha? ¿Cómo se quita la arruga? Precisamente por el día de juicio. El día de juicio es la forma como Dios establece orden dentro de su pueblo. Usted lo lee en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Es necesario que el juicio comience primero en la casa de Dios. Juicio no es ira, no lo vayamos a entender como tal. Juicio tiene que ver con la presencia del Señor en medio de su pueblo para establecer orden. Otro texto, Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que venga el día de Jehová es el día del Señor, al cual pues el apóstol Juan hace referencia en el versículo 10, en el capítulo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 34 dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Ahí está de nuevo la palabra día de Jehová, el día del Señor. En mi día yo visitaré, y es para establecer orden en medio de su pueblo. El día del Señor, entonces, es el día
dedicado para el pueblo, dedicado para el Señor, para establecer orden, para establecer para establecer plomada y para que cada quien se afirme, para que cada quien camine conforme pues a la voluntad del Señor. Otro texto, Proverbios capítulo 11, versículo 4: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Note que aquí se está hablando de ira y tengo este texto para establecer la diferencia entre lo que es juicio y lo que es ira. La ira es para los hijos de desobediencia. El juicio es para el pueblo de Dios. Y esta definición es bien importante. La ira es para los hijos de desobediencia. El juicio es para el pueblo de Dios. Porque hay pueblo que no camina en revelación, hay pueblo que no camina en verdad, hay pueblo que no camina en rectitud, hay pueblo que no camina en integridad. Entonces Dios tiene que ajustar para que su pueblo camine conforme a la voluntad del Señor. Isaías capítulo 13, versículo 9: he aquí el día de Jehová viene crudo y de saña y ardor de ira para tornar la tierra en soledad y raer en ella sus pecadores. Observe entonces que todo depende de la posición en que cada quien se encuentre. Para unos es juicio, para otros es visitación, todo dependiendo, repito, en la posición en que cada quien se encuentre. Siempre en el mismo libro de Isaías, capítulo 13, versículo 9, que es el que acabo de leer. Sofonías, capítulo 1, versículo 15: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En Sofonías también, capítulo 1, versículo 18 dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Así es que cuando leemos en el capítulo 1, en el versículo 10, que el apóstol Juan escribe: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, no lo vayamos a identificar como un día domingo, porque no se está refiriendo a un día domingo. El apóstol Juan fue llevado por el Espíritu en el día de la manifestación del Señor, previo para establecer juicio, para establecer corrección, para establecer orden en medio de su pueblo. Así es que el día del Señor no es solamente referido en el Nuevo Testamento, sino que está también presente en el Antiguo Testamento, porque en todo hay una unidad de contenido, una unidad de enseñanza, y es necesario que nosotros tengamos la definición correcta de a qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando escribió precisamente esto. No es un día domingo, es el día del juicio, el día de la visitación. Como quinto punto, en el libro de Apocalipsis se presenta a Jesús en una unidad como el Dios del Antiguo Testamento. Repito, en el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta en una unidad de entendimiento como el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Esto es bien importante poderlo entender, porque hay muchos hombres y hay muchas mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe, que hacen una separación entre el Dios del Antiguo Testamento
y Jesús o el Dios del Nuevo Testamento. Presentan a un Dios sanguinario en el Antiguo Testamento y a un Dios de amor hasta cierto punto tolerante aún al pecado por repetición. Hay muchas personas que no pueden ver y no pueden concebir que Dios pueda desechar a alguien en el tiempo actual. Hay muchas personas que les cuesta ver a un Dios que pueda cortar a alguien en el tiempo actual. Personas que pueden estar reiterando en el pecado y las personas dicen, es que Dios tiene misericordia. Dios es el Dios de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad, de la cuarta oportunidad y siguen por allí. Pero no pueden entender que Dios pueda desechar a una persona. Así que cuando entramos al libro de Apocalipsis, esto se nos presenta en el primer capítulo. Se nos presenta que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento en una unidad. No lo separa, no establece un énfasis diferente. Vamos a leer varios textos aquí. En el versículo 8, observe, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. Por lo tanto, Él se está presentando como el principio y el final. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. O sea, cuando Él dice yo soy el alfa, ¿a qué se está haciendo referencia? Al libro de Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el principio, Él es el alfa. Jesús entonces es el Dios del Antiguo Testamento. No hay un énfasis diferente en Jesús separándolo de Dios, el Padre, el Eterno, el Todopoderoso. Y esto es sumamente importante poderlo entender, porque de lo contrario no vamos a poder entender las decisiones que Jesús toma en el Nuevo Testamento. Oiga bien, no vamos a poder entender las decisiones que Jesús toma en el Nuevo Testamento, porque estamos acostumbrados a un conocimiento más que todo filosófico, donde se nos ha introducido la idea de que Jesús tolera. No importa cuánto hagas, no importa cuánto reincidas en lo mismo, Dios tolera. En el libro de Apocalipsis se nos está presentando, ten mucho cuidado, Dios no es un Dios de la enésima oportunidad. Dios tiene límites. Dios pone límites, y esto es lo que se presenta en el libro de Apocalipsis. Bien importante. En el versículo 11 dice, ¿tú tienes algo ahí? Sí. Bien, vamos a ver. Tengo Zacarías 14:9. Ok. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Bien importante. Jehová será uno y uno su nombre. En el libro de Apocalipsis entonces se presenta este énfasis, esta unidad. No se establece una separación, una diferencia. Y es precisamente para que nosotros podamos saber entender las decisiones que se toman. En el capítulo 1, versículo 11, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo soy el principio
el alfa y la omega, el primero y el último. De nuevo, estableciéndose la unidad con el Antiguo Testamento, no separando, no haciendo una separación. Vamos al versículo 17 ahora, versículo 17 y versículo 18. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vea cómo se está repitiendo esta frase, esta expresión: yo soy el primero y el último. Sigo leyendo: y el que vivo, y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Sigo viviendo, yo soy el que soy. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, capítulo 4, en el momento cuando Dios se presenta y se revela, Apocalipsis, cuando se revela a Moisés, le dice claramente: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Nunca he dejado de ser, en otras palabras, nunca he dejado de ser, ni nunca dejaré de ser. Siempre soy, siempre existo, siempre seré, siempre estaré. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, versículo 18. Yo soy el primero, el último, el que vivo y he sido muerto. He aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y termina: tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así que cuando entramos a la visión que el apóstol Juan está presentando en el capítulo 1, nos encontramos con una visión de Jesús como la continuidad del Dios del Antiguo Testamento. Y esto es bien importante. Es una continuidad, no es un Dios diferente que tolera, que permite, que hasta cierto punto ignora o que deja sin tratar cada caso. No es así como se presenta en el libro de Apocalipsis. Y esto nos lleva a nosotros a entender que la visión que Juan recibe de parte de Jesús, porque es la visión de parte de Jesús, tiene que ver con un reordenamiento para el pueblo de Dios. Tiene que salir de mucha concepción filosófica que ha ocupado la mente y el corazón de muchos hombres y mujeres de Dios. Hay mucha filosofía que se ha introducido y es filosofía religiosa que se ha establecido y muchos están siguiendo esa filosofía y realmente no están caminando por revelación. El último punto, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20, el último punto es el propósito del libro de Apocalipsis. Aquí entramos. Casi siempre cuando uno va a estudiar una materia o cuando va a estudiar un contenido, casi siempre el propósito se presenta al principio. El propósito de esta enseñanza es tal y tal y tal. En este caso nos vamos a dar cuenta que el propósito se presenta al final del capítulo 1. En esta introducción se presenta precisamente para que la persona entienda que lo más importante del mensaje que vas a leer o que estás leyendo es precisamente esto que está contenido desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies
semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? El propósito es cuidar la salvación. ¿Delante de quién estás? Obsérvelo. ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo lo presentan? Una espada aguda saliendo de su boca, sus ojos como de fuego, sus pies como latón bruñido, brillante. ¿Cómo lo presentan? ¿Delante de quién estás? Y es más, cuando él lo ve, en el versículo 17 dice: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cuál es el propósito del libro? Cuida tu salvación. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios se presentan delante de el que hablaba, tiene que haber una definición. O sigues jugando, exponiéndote hasta dónde te puedes acercar al pecado sin quemarte, o te afirmas delante de él. Hay mucho pueblo hoy en día que esa es precisamente la actitud. Y esto por el concepto filosófico que se ha introducido dentro de las iglesias y que muchas veces nosotros mismos hemos abonado para ello. Dios de la segunda oportunidad, Dios de la tercera oportunidad, Dios de la cuarta oportunidad, Dios de la enésima oportunidad. El libro nos está diciendo: tienes que definirte. Delante de Él tienes que definirte, porque no puedes estar delante de Él y seguir siendo como hasta este momento has actuado. No puedes. Vea de nuevo el versículo 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios se presentan delante del Dios eterno, delante del Todopoderoso, tiene que haber una definición, tiene que haber una acción, tiene que haber un cambio. No podemos nosotros seguir haciendo ni pensando todas las cosas como las hemos hecho hasta este momento. Eso lo tengo que mejorar. Sí, yo sé que necesito cambiar. Sí, yo sé que todavía, pero estoy trabajando en eso. El hombre que se presenta ante el Dios que está presente en el libro de Apocalipsis tiene que tomar una definición. La mujer que se presenta delante del Dios que es presentado en el capítulo 1 tiene que tomar una definición. No podemos seguir siendo los mismos. Entonces el propósito del libro de Apocalipsis es, y esta fue la razón del por qué se envió a 7 iglesias: cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Cuando entremos la próxima semana a las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta, observe esto, de 7 iglesias solamente 2 de ellas fueron aprobadas.
Vamos a sacar ese cálculo. ¿Cuánto es 2 de 7 en porcentaje? ¿Cuánto es 2 de 7? En porcentaje, solamente 2 fueron aprobadas. Todas las demás otras iglesias, Éfeso, Pérgamo, la Odisea, todas ellas, el Señor las confronta y le dice: arrepiéntete, yo sé tus obras. Yo sé tus obras, yo sé dónde tú estás. ¿Por qué? Porque yo camino en medio de ti. Yo te conozco. Y sé que en esto, en esto y en esto y en esto, tú no estás bien delante de mí. El propósito entonces del libro de Apocalipsis es arreglar cuentas con el Señor. El hombre tiene que arreglar cuentas. La mujer tiene que arreglar cuentas. No estoy hablando de que estás viviendo en pecado o que la persona está viviendo en pecado, porque casi siempre es a lo único a lo que nos estamos refiriendo. La persona dice: no, pero si estoy bien, yo no tengo pecado, yo no tengo, estoy asistiendo a una iglesia, estoy bien. No, porque cuando lleguemos a las iglesias nos vamos a dar cuenta que algunas no estaban en pecado, pero sin embargo el Señor le dice: arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito del libro es confrontar al hombre. El propósito del libro es confrontar a la mujer. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Estás exponiendo tu salvación a perderla? ¿Estás exponiendo tu salvación al riesgo de que el enemigo tome ventaja sobre de ti? Y esto es lo más importante que nosotros debemos de destacar de esta introducción. Y es la introducción a la visión. Vamos a entrar a la visión. Pero no podemos entrar solamente con la idea de déjame ver qué es lo que yo tengo que hacer para estar dentro del margen de seguridad. Hay personas que entran al estudio de Apocalipsis precisamente de qué me tengo que cuidar. Ok, si me cuido de esto, me cuido de esto y me cuido de esto, tengo asegurada entonces. Y siguen actuando o quieren seguir actuando como están acostumbrados. No podemos entrar a la visión para ver de qué me tengo que cuidar. No, es para definirnos. O somos o no somos. O tomamos la decisión o la rechazamos. Jesús lo dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. No hay un punto intermedio. En paz, el que tuvo un punto intermedio, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. No hay un punto intermedio. O eres o no eres. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y este es el énfasis del libro de Apocalipsis. Así que es importante que hagamos la corrección. Si hemos llegado a este punto, a este estudio, para saber de qué cosas me tengo que cuidar, aquí tenemos que hacer un ajuste. No es cuestión de cuidarnos de ver y hacer malabares para poder ubicar. No, es establecer definición. O somos o no somos. O estamos o no estamos. ¿Qué es realmente lo que somos en el Señor? Por eso quise tomar tiempo para estudiar el versículo 10, porque aquí se mira claramente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir? Vamos a recibir juicio, vamos a recibir visitación o vamos a recibir ira. Muchas personas casi siempre identifican ira, y aún la palabra juicio, muchos la identifican como castigo, como te portaste mal, vino el juicio sobre de ti. No, todo dependiendo dónde estemos. En desobediencia recibirás ira.
en desorden, recibirás juicio. O estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, recibirás visitación de Dios. Es el mismo evento, no son 3 eventos diferentes, es el mismo evento, pero cada quien va a recibir de acuerdo a cómo esté caminando delante del Señor. ¿Dónde podemos ver esto en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, por ejemplo? Cuando Jesús contó la parábola de los talentos. 3 siervos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. El que tenía 5 talentos, produjo 5 más. El que tenía 2 talentos, produjo 2 talentos más. En porcentaje, ¿cuánto hicieron cada uno de estos 2? 100%. ¿Es mejor el de 5 que el de 2? No, porque tanto el uno como el otro hicieron el 100%. Pero el que tenía 1 talento se esperaba que también produjera el 100%, es decir, 1, pero lo enterró. Y allí usted tiene claramente, visitación para el de 5, juicio para el de 2, ira para el que lo enterró. Ahí está claro, se mira claramente. ¿Por qué si el de 5 y el de 2 hicieron el 100%, por qué estamos destacando el de 5 más que el de 2? Bien sencillo. Porque si usted lee ese pasaje en Mateo capítulo 25, está desde el versículo 15 en adelante, usted encuentra que dice que a cada uno le fue dado de acuerdo a su facultad. De acuerdo a su facultad en la versión antigua. De acuerdo a el compromiso que cada quien tenía delante del Señor. ¿Por qué a uno 5 y por qué a otro 2? Porque el de 5 tenía más compromiso con su Señor que el que tenía 2. Aunque produjeron lo mismo, pero en cuanto a compromiso, el de 5 tenía más compromiso. Al que tiene compromiso, el Señor lo ubica en una posición diferente. Así que entonces entramos al capítulo 1, la introducción de la visión. ¿Cuál es el propósito? Definirnos. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Como el de 5, como el de 2 o como el de 1? ¿Estamos o no estamos? ¿O somos o no somos? Pero es importante que nos definamos. El que quisiere venir en pos de mí y no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser contado como discípulo. Llegó el momento de la definición. Ya no hay tiempo más para estar jugando y exponiéndonos a las fuerzas de las tinieblas. El momento de la visitación, el momento de la revelación ha llegado. Bien, pues entonces hasta aquí, con respecto a esta primera enseñanza, vamos a cortar la transmisión y nos conectamos a el tiempo de preguntas y respuestas. En la descripción de este video está la dirección para aquellos pues que quieran unirse al grupo. Sí, ahí está. Bien, les bendecimos, la paz del Señor, y aquellos que se nos quieran unir, pues continuamos. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.